¿Cómo están? Muy buenas noches. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿ya? A ver, voy a compartir la diapositiva y después voy a tomar asistencia. Muy bien. A ver. Listo. A ver, Candia, Profesora, buenas noches, presente. ¿cómo estás, Candia? Guamán Aguirre, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás, Guamán? Machaca, Vázquez, Miss, presente. ¿cómo estás, Cruz? Lucky, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Valencia, Muy buenas noches, Juan Machaca, presente, mi disculpe. ¿cómo estás, Machaca? Ya, a ver, Valencia. Ujú. Listo. A ver, entonces, nosotros habíamos trabajado la semana anterior lo que se refería a el afiche, ¿no es cierto? A ver, vamos a recordar un poquito. Habíamos visto que el afiche venía a ser una de las técnicas educativas o de los materiales que se utiliza, en el cual pues podemos ser breves, podemos colocar información lo más puntual posible acerca de nuestro tema, el tema que ya ustedes han elegido, ¿no? Ya está habilitado para que ustedes puedan ir subiendo sus afiches. Si gustan pueden enviármelo antes de subirlo para poder corregirlo, y así de esa manera pues también ya se vaya, porque ya estamos ya a puertas de finalizar, ¿no? Ya estamos prontos a terminar ya el periodo, el ciclo. Entonces es importante. Bien. Listo. Entonces, ya tenemos listo lo que es del afiche. Ahora vamos a hablar acerca de lo que es el tríptico, que también viene a ser otro de los materiales educativos. El próximo miércoles, la próxima semana, ya prácticamente estamos finalizando. A ver, por aquí habían escrito que quería saber específicamente cuándo es que ustedes finalizaban su periodo y ustedes terminan el 9 de septiembre, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, a ver, según el cronograma, uh -huh, 23, 26, 32, 7, 9. Ah, ya, listo. A ver, voy a confirmar bien cuándo es el último día de clases que ustedes tienen, y de esta manera, para no saturarnos demasiado de repente, porque a veces algunas exposiciones pues demoran un poco más de tiempo
y por eso es que todavía no le he enviado la relación a su compañera, porque la coordinadora me estaba mencionando que ustedes terminan el último día, va a ser el 9 de septiembre. Entonces todavía tenemos tiempo, porque supuestamente las exposiciones iban a ser el miércoles 31 y el viernes 2 de septiembre. Y después iban, ya ahí finalizábamos, ¿no? Que era la evaluación, ya la última evaluación. Pero si tenemos todavía hasta el 9, entonces podemos programar 3 personas cada día para que no se sature. Como les digo, a veces se suele demorar. Ya he tenido experiencia con el otro salón que tenía la misma cantidad de ustedes aproximadamente, y a veces nos demorábamos, ¿no? Con una sola persona. Y para evitar quizá desplazar a la persona que le toca ese día, entonces pues también nosotros programábamos así de 3 en 3, ¿no? Y el día de hoy día ya estoy confirmando y ahora sí les puedo enviar la fecha exacta, ¿no? Porque tenía esa duda de cuándo era la finalización del ciclo. Muy bien. Listo, entonces nosotros vamos a trabajar, como les decía, hoy día lo que es el tríptico. El tríptico viene a ser uno de los materiales educativos que más utilizamos. Cuando ustedes, por ejemplo, van a un establecimiento de salud, cuando van a una posta, a un centro de salud y hacen las charlas educativas, entonces en este caso pues nosotros vamos a encontrar que que los expositores o las personas que educan, aparte de hacer la exposición, de informarnos, también nos dan un material que viene a ser el tríptico, ¿no? En el cual se encuentra el resumen de todo lo que están hablando, y es una manera práctica de conocer acerca del tema, ¿no? Este material educativo se le conoce también como folleto, pero los folletos es una forma general para poder hablar de ellos, porque dentro de los folletos nosotros, por ejemplo, tenemos los dípticos, o sea, aquellos que se dividen en dos. También tenemos los trípticos, que viene a ser en 3, ¿no? Por eso se le llama así. Esos son los más usados dentro de los folletos. Pero nosotros solamente vamos a hacer el tríptico. E inclusive existen otras formas variadas, creativas, de hacer este tipo de materiales para poder informar, ¿no? Los hacen como una especie de cajita de sorpresa, bueno, pero para ello pues necesitaríamos un poco más de tiempo, ¿no? Y a veces es el tiempo que con el que nosotros no contamos. Entonces, de una manera práctica, nosotros utilizamos la hoja dividida en 3, ¿no? A ver, ¿alguien me podría mencionar qué cosa es un tríptico? ¿Qué es específicamente? Dentro de lo que sabe, ¿no? Miki, ¿puedo responder, Valencia? Sí, Valencia, te escucho. O sea, un tríptico podría consistir en una pintura o grabado o relieve que también podría ser relacionado sobre 3 planillas articulares. Ujú. O sea, como un libro que trata sobre una obra, algo así. Ajá, sobre un tema específico, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, eso vendría a ser. ¿Para qué sirve? ¿Qué utilidad tiene este tríptico? Para informar, Miss, para informar. es un texto informativo pues, que nos sirve pues para informarse Ujú. de algún tema. Claro, muy bien, exacto. Sirve como información, ¿no? ¿Y qué aspectos debemos considerar?
O sea, ¿qué creen ustedes que debería ir dentro de un tríptico? Textos y dibujos, profesora, relacionados al tema. Muy bien, Cruz, claro. Entonces, texto, al igual que en el afiche, ¿no? Textos y dibujos relacionados al tema. Muy bien. Y en este caso, pues, el contenido que nosotros vamos a utilizar va a ser un poquito más amplio, ¿no? A ver, vamos a ver. Listo. A ver, miren, quiero que se fijen en... Disculpen. Quiero que se fijen en en lo que es estos 3 modelos de trípticos. ¿Ya? Miren, por ejemplo, este es el A. Fíjense de qué se trata. Claro, no podemos leer las letras, pero por lo menos esta portada sí nos permite saber de qué se trata, ¿no? Después tenemos aquí otra que sí es relacionada con lo que es el tema de la salud. A ver, y fíjense, ¿no? Voy a acercarlo para que ustedes puedan apreciar. Esta es la primera, es acerca de homenaje a Miguel Hernández en el centenario de su nacimiento, ¿no? Recital poético musical. Listo. Esa es la primera. La segunda, a ver, fíjense en la segunda, es acerca de la obesidad, ¿no? Fíjense en los esquemas que se encuentran dentro, cómo está distribuida la información. Claro, no se puede leer, pero por lo menos se aprecia el esquema que se ha utilizado, ¿no? Y tercero, la C, que viene a ser referente a una propaganda, ¿no? De un lugar específico. De repente puede ser un centro recreacional, ¿no? En donde hay contenido, hay figuras. Listo. Ahora, la pregunta está en la parte superior. Dice, observa las siguientes imágenes y menciona cuál, según su criterio, de cada uno de ustedes, cuál puede ser la más efectiva. ¿Cuál creen ustedes que puede ser efectiva? ¿El tríptico A, B o C? Para La mí, C, profe, sería para la mí C la C. porque está ahí con su título, dibujos, conceptos. Ya, a ver, para Cruz, la opción sería la C, ¿no? Ya nos explicó por qué. A ver, Valencia, ¿tú por qué me estabas diciendo? ¿Cuál? Para mí la C porque lleva el título en donde también dice ven y conocenos porque ese mensaje es muy llamativo. También vemos las mapas en donde se encuentra la ciudad del aire. Hay Ya. una mapa en la esquina, ¿verdad? Por Ajá. eso es muy llamativo. Yo creo Ah, que eso ok. sería el más efectivo, ¿me entiendes? Ujú. Sí, muy bien, Valencia. A ver, ¿alguien más? Ahora sería para mí la A, porque ahí, como dice, lleva el título, lleva su introducción, si es que logro ver las letras chiquitas. Ujú. Liz, Grimaldo, ¿se puede? Eso sería. Ya, a ver un ratito, Grimaldo, para terminar de escuchar lo que me estaba diciendo Lucky. No te escuché la última parte, Lucky. A ver, termina de decirme, por favor. Lleva la carátula bien especificada. Ujú, Aquí es un homenaje y la introducción. ujú. Y no logro ver más. En el medio lleva un pequeño dibujito, algo así, ¿no? Ya, muy bien. Allá, según tu criterio, ya, ya ven. Entonces, miren, puede ser una variedad de apreciación. A ver qué me dice Grimaldo y después pasamos a Soto, ¿ya? A ver, Grimaldo. Sí, Miss, disculpa la interrupción. Yo pienso que los tres, porque son tres puntos son tres temas distintos, tres puntos de vista distintos, Ujú, ¿no? El tema de uno, ¿no? Trata de un personaje al parecer, y el tema del punto B trata del tema de la obesidad, que es salud, otro punto de vista, y el C
¿no? Al parecer de una ciudad del aire, ¿no? Para mí los tres, pero cada uno son 3 puntos distintos, ¿no? En mi punto de vista. Ya, muy bien, Grimaldo. A ver, Soto, dime tu apreciación. Profesora, para mí, bueno, para el primero sería pues el C, ¿no? Porque lo veo más llamativo. Yo creo que a mí, ¿no? Si es que veo una persona en la calle tal vez dando este tríptico, entre los tres escogería primero el C, ya que lo veo que es más llamativo, tiene la ubicación, tiene poca cantidad de letras, pero y más las imágenes. Como que lo veo más llamativo, ¿no? Como que más interesante. Y también podría ser el B, ya que tiene poco contenido, pero al parecer está bien explicado, ¿no? Y en cambio el A como que no mucho, porque le veo que mucho texto y a veces cuando uno quiere algo, información que sea bien, que esté bien informado, pero que sea poca palabra, ¿no? Mucho texto le veo en el A. Claro, muy bien. Ya, muchas gracias, Soto. A ver, vamos a explicar un poquito, ¿no? Miren, si ustedes se dan cuenta, cada uno tiene una apreciación diferente. ¿Por qué? Porque, Candia, ¿vas a participar? ¿Sí? ¿Querías decir algo? Sí, profesora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Para mí también sería la C, profesora, porque tiene un contenido que más dibujos, más imágenes, entonces a través de las imágenes, por ejemplo, las personas que no saben leer, más visualizan, más entienden a través de los dibujos, a través de las imágenes, ¿no? Ah, ok. Ajá, muy bien. Gracias, Cruz. Ajá, listo. Entonces, a ese punto quería llegar. Justo también tocó, como se dice, la fibra. Varios de ustedes han tocado puntos muy interesantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros, según al llamativo a la vista, podría ser la C, ¿no? Especialmente para las personas que de repente no les gusta leer mucho o que no saben leer o que de repente no entienden ciertas palabras técnicas, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a encontrar esta opción más llamativa, ¿no? Todo depende del nivel educativo que tenga la persona. Por ejemplo, su compañera nos había mencionado en el caso de la primera opción, la opción A, porque, por ejemplo, sería bastante llamativo para las personas que les gusta leer, que de repente están en lo que es educación superior o que ya son profesionales, ¿no? Que no necesitan quizá de repente mucho dibujo, ¿no? Entonces, y también han mencionado acerca de la B porque es bastante llamativo por el esquema, ¿no? Todo está ordenado, esquematizado, entonces puede ser estos tipos de trípticos pueden atraer según la persona, según el nivel de educación, ¿no? Ojo, con eso no significa que de repente ustedes, si no les ha gustado la A, significa que tengan un nivel educativo bajo, no, sino que es sobre todo dependiendo del sentido que se estimula, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de personas tenemos la estimulación a través de la vista, o sea, lo que vemos y eso nos llama bastante, ¿no? A leerlo, de repente, así como una comida, a probarlo, ¿no? Entonces, eso influye bastante. Entonces, en este caso, por ejemplo, para cuando nosotros nos encontramos en la comunidad, sería adecuado o más factible, por ejemplo, lo que es la opción C, ¿no? Y el punto de vista que ha dado cada uno está muy bien. Listo. Ahora que hemos observado las tres opciones, a ver, ya lo han visto. Entonces, a ver, pueden escribir en los comentarios, en el chat, pueden escribir su opción de la primera. Primero empecemos con la primera, ¿no? A ver, aquí, por ejemplo.
¿Qué tríptico presenta la información de manera más equilibrada, según su criterio? A ver, ustedes pueden contestar en el chat, solamente pongan la letra, ¿no? Retrocedo para que ustedes puedan ver, nuevamente le den un vistazo a los tres trípticos, la A, la B y la C. ¿Cuál creen ustedes que presenta la información más equilibrada? A ver, según ustedes. Ya me empezaron a contestar, muy bien. Ya, a ver, ¿alguien más? A ver, escriban sus opciones. Muy bien, Vázquez, muy bien, Valencia. Ya, muy bien, exacto, ya. Ajá. Ya, a ver, la mayoría ha optado por la opción B, ¿no es cierto? Ajá, la opción A. Lucky todavía se mantiene con la opción A, ¿no? Ujú. La opción B, ya, claro. Ujú. Listo. Entonces, la mayoría, miren, y esto así nosotros podemos hacer, por ejemplo, una, tiene un nombre, una encuesta de opinión, ¿no? Y así también, por eso es que hacen muchas veces así los de marketing para poder ofrecer un producto, primero hacen un estudio previo, ¿no? Para poder saber las preferencias de las personas. Entonces, en este caso, la mayoría ha optado por la opción B, ¿no? Lo ha visto que es más equilibrado, mm, más ordenado, por decirlo así, ¿no? A ver, según la segunda pregunta, ¿cuál creen ustedes, cuál de ellos es más atractivo y práctico? Ojo, miren, esos dos puntos específicos, atractivo y práctico. ¿Cuál sería? ¿Mm? Ya. ¿Mm? Ya, muy bien. Soto, Valencia, ajá. Machaca. Ujú. A ver, ¿quién más piensa que cuál es las? Ya, muy bien, Candia. Ujú. A ver, regreso nuevamente para que se acuerden cuáles vienen a ser, ¿no? ¿Cuál vendría a ser la más práctica? Ujú. Ya, muy bien. Muy bien, Guamán, Lucky. Listo, Cruz. Muy bien. Vázquez, Candia. Ujú, muy bien, Grimaldo. Perfecto. Listo. Ya ven, entonces eso sería para la mayoría el más atractivo y práctico. ¿Cuál de ellos presenta información excesiva que puede no leerse, ¿no? Hay muchas personas que, como les decía, de repente no lo leen mucho, ¿no? Ya, muy bien, Lucky, perdón, Vázquez, ajá, Lucky, Valencia, muy bien, Soto, ujú, ujú, muy bien, Machaca, ya, listo, Cruz, ya.
Ya, listo, muy bien. Entonces, igual, han contestado que la A, ¿no es cierto? Ya ven, entonces todo es cuestión de perspectiva. Listo, pero cuando vamos a tratar, como les decía, con personas que están en la comunidad, dependiendo del lugar, dependiendo también de cómo se encuentra la población, cómo vive, nosotros podemos hacerlo más llamativo, ¿no? Listo, entonces, ahora sí, vamos a ver qué cosa viene a ser un tríptico, exactamente. El tríptico, como les mencionaba, viene a ser un folleto. Es un folleto que se utiliza, em, en este caso, am, es un folleto que puede ser un díptico, pero en este caso estamos tratando el tríptico porque es de 3, ¿no? Específicamente doblado en tres partes. Comúnmente del tamaño de una hoja de tamaño carta. O sea, ustedes agarran una hoja bond y simplemente esa hoja la doblan en tres partes, ¿no? Que se va a doblar horizontalmente, así como se aprecia en la imagen. Aunque el tamaño de la hoja va a depender de la información que incluyamos en él, pero mayormente el tamaño del tríptico va a ser el tamaño de una hoja bond, nada más, ¿no? No lo hacemos muy grande tampoco. ¿Cómo es que nosotros vamos a encontrar esta hoja? Si ustedes se dan cuenta, en los trípticos nosotros vamos a ver, por ejemplo, que la hoja, al estar doblada en tres partes, la parte externa o la parte exterior, como dice ahí, está con números, ¿no? Esta parte 1, o sea, la del lado derecho, es la portada. O sea, regreso a los ejemplos anteriores. Por ejemplo, en este caso, esta es la parte exterior, ¿no? En la A y en la C, esta es la parte exterior. ¿Cuál sería en la A? ¿Cuál sería la portada? Este de aquí, donde dice homenaje a Miguel, esa partecita viene a ser la portada. Aquí en la C, la portada es donde dice Ciudad del Aire, ¿no? Entonces, esa es la portada. Muy bien. Después, las otras partes ya se pasa de frente a las 5 y a las 6. Y ustedes dirán, ¿y dónde quedó la 2, la 3 y la 4? La parte 2, 3 y 4 va en la parte interna, en la parte de adentro, ¿no? Entonces, más claro, con el ejemplo anterior, aquí nosotros podríamos decir, esta es la parte externa y nosotros vamos a ver que esta es la parte 1. Aquí sería la parte 2 porque es el interior cuando ya tiene el contenido. Este sería la parte 3, la parte 4, la parte 5, que ya continúa en la parte externa, y la parte 6. Listo. Ahí está. Esta es la portada, la número 1. La 2, 3 y 4 viene a ser el contenido, específicamente los puntos que nosotros vamos a abarcar. Y si no alcanza, si no ha alcanzado el contenido en esta parte, entonces obviamente vamos a continuar en la parte 5 y en la 6 viene a ser la despedida, la finalización del contenido, del tema específicamente, ¿no? Muy bien. Listo, ya está. Así se aprecia, ¿no? Vamos a ver aquí usos. Los usos que se le dan al tríptico, más que todo, es para
un recordatorio de los aspectos más relevantes. O sea, aquí vamos a incluir los puntos que nos interesan más, los puntos que son más importantes para poder hacer llegar a la población. No vamos a colocar de más, no vamos a saturar de contenido al tríptico, solamente los puntos específicos, como por ejemplo la definición, las manifestaciones clínicas, o sea, cómo se presenta la enfermedad. Después vamos a ver el diagnóstico, quizá cómo se diagnostica para que las personas sepan cómo se diagnostica esa enfermedad específicamente. Después el tratamiento, cómo se lleva a cabo la recuperación de esa persona, las medidas preventivas y por último las recomendaciones, que viene a ser como una especie de resumen, ¿no? ¿Qué es lo que se puede recomendar o qué es lo que yo puedo aconsejar a las personas para evitar esa enfermedad, ¿no? O de repente, disculpen, para poder detectarlo a tiempo, ¿ya? Entonces, por eso dice ahí, es un recordatorio. Y esto mayormente se da cuando nosotros estamos dando una charla educativa. ¿Por qué? Porque el contenido de ese tríptico va de la mano o va de acuerdo al contenido de nuestra información, de nuestra charla. Por eso es que la persona, al momento de escuchar nuestra charla, va a guiarse, ¿no? En el tríptico. ¿Por qué se usa también el tríptico? Porque es un elemento de rápida distribución, se distribuye fácilmente, nosotros ya lo tenemos listo y automáticamente pues ya lo doblamos y antes de realizar nuestra charla educativa o nuestra sesión educativa, nosotros lo empezamos a repartir a los participantes, ¿no? Para que ya vayan teniendo una idea de lo que nosotros vamos a tratar. Se usa también porque ayuda a recordar a las personas cómo deben mejorar su salud, cómo deben cuidar sus hábitos, ¿no? Evitar los hábitos dañinos. Entonces, esto es importante. Permite compartir la información con otras personas. Y eso es lo bueno, porque cuando una persona, quizá no todas, ¿no? De repente del 100% de las personas que acuden a una charla educativa, por lo menos el 20%, al menos, ¿no? Sí está atento, sí quiere aprender y cuando llega a su casa o conversa de repente con sus vecinos, también empieza a compartir lo que ha escuchado, ¿no? Y eso nos va a servir a nosotros como un efecto multiplicador. Es, es muy interesante porque parece mentira, basta que una persona empiece a compartir lo que nosotros hemos hablado, lo que nosotros les hemos informado. Entonces ellos cuando llegan, como les decía, a su casa, cuando llegan de repente a una organización a la que pertenecen, entonces un tema de conversación viene a ser lo que han aprendido. Y esto pues también le va a llamar la atención a más personas, ¿ya? Y así se va multiplicando o se va pues también ampliando el grupo de personas que se informan de lo que nosotros, acerca de lo que nosotros hemos hablado, ¿ya? El tríptico es un folleto informativo cuya hoja está dividida en 3 partes, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? La palabra tríptico proviene del griego tri, que significa 3, o también de la parte de la parte de la palabra del término tiche, que significa doblar, ¿no? Entonces, ¿qué vendría a ser? Doblar en 3, ¿no? Por eso se le llama tríptico. Listo. A ver, como les decía,
Cuando nosotros vamos a realizar lo que es el tríptico, antes de comenzar a realizarlo, nosotros tenemos que informarnos, ¿no? Por eso es que ustedes ya, como ustedes mismos han escogido su tema, ya han ido buscando información referente a esto, ¿no? Actualmente, con el uso de la tecnología, existen muchos medios para transmitir la información y persuadimos a través de sus mensajes, ¿no? ¿Tú a qué información le das más importancia? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Que cuando nosotros investigamos, tenemos que saber específicamente de qué páginas nosotros vamos a sacar la información. Ojo, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado porque hay información que es falsa, que no es verdadera, ¿no? Entonces, en este caso, pues nosotros tenemos que no solamente conformarnos con la información que se nos brinde en una de las páginas. A veces nosotros cuando ingresamos a internet, y eso lo hemos hecho en algún momento, ¿no? Cuando ingresamos a internet, porque ahora toda la información, todo el contenido se encuentra a través de lo que es el internet, por el uso de la tecnología. Y cuando buscamos un tema específico, siempre buscamos la primera página, ¿no? O le damos clic en la primera página. Y ya pensamos que de repente ahí está toda la información. No, hay que darnos el trabajo de leer, de ser minuciosos con el contenido que nosotros estamos pues buscando, ¿no? No podemos ser un poco negligentes al momento de buscar, porque si no podemos darnos con la sorpresa que la información que nosotros tenemos no es verdadera, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces a nosotros nos ha sucedido? Les cuento un caso que pasó una vez. Hace tiempo, uno de los alumnos había hecho su trabajo bien bonito, de verdad que sí. Y otro de sus compañeros, bueno, no es el caso, ¿no? Pero para que ustedes sepan hasta qué punto se puede llegar, ¿no? Y otro de sus compañeros, al no tener listo el tema, al no tener listo el trabajo, ¿qué es lo que hizo? Se copió absolutamente todo, ¿no? Del trabajo de su compañero, inclusive hasta la falta de ortografía, todo, la dedicatoria. Lo único que cambió prácticamente fue la carátula. Y sorprende hasta qué magnitud puede llegar, como se dice, la flojera de algunos que cuando copian, por ejemplo, ustedes saben que en los colegios o en las instituciones siempre se pide que los trabajos monográficos sean pues según el esquema que se pide o según el esquema establecido, ¿no? Como es la hoja de respeto, la carátula, lo que es em, el índice, la dedicatoria, ¿no? Lo que viene a ser la introducción, bueno, en fin, todo hubiera estado bien, pero ¿o qué pensaría el alumno que no leemos los trabajos, ¿no? Y había colocado la dedicatoria igual, tal cual que su compañero. Pero lo peor de todo es que la dedicatoria iba hacia su esposa del primer compañero. Y cuando nosotros hemos leído, o sea, nos ha sorprendido cómo es que ni siquiera se había dado el trabajo, aunque sea de cambiar la dedicatoria, ¿no? Eso es uno. Dos, otro caso que sucedió fue que la información que había buscado otro de los alumnitos. ¿Cuál era el tema? El tema que se iba a tratar era acerca del embarazo en adolescentes, ¿no? Y justo se había repartido ya los trabajos y
el jovencito había buscado información, pero parece que había colocado en la primera página de internet que había encontrado, pero cuando se le hace leer su trabajo, él mismo se da cuenta del error que había cometido. ¿Por qué? Porque en este caso había puesto de que la mujer embarazada necesita elementos para su nutrición, como es el caso del hierro, ¿no? Para evitar la anemia. Y normalmente en la etapa de gestación, pues especialmente en los adolescentes, se requiere mayor cantidad de vitaminas, mayor cantidad de lo que viene a ser minerales, ¿no? Para evitar las enfermedades. Hasta ahí estaba todo bien. Pero la mayoría de mujeres o de madres adolescentes no tiene dinero para poder encontrar o buscar, o perdón, para poder comprar las vitaminas, ¿no? Entonces, ahí todavía se ponía, ¿no? Decía, consejo, si tú no puedes obtener el hierro a través de los suplementos, ¿qué es lo que puedes hacer? Una manera sencilla de obtener hierro en tus alimentos. Agarra una manzana y en el centro, en el corazón de la manzana, introduce un clavo. Déjalo reposar 10 minutos y después te lo comes. Imagínense. O sea, ¿qué información? ¿De dónde ha sacado eso? ¿No es cierto? Entonces, por eso les digo, cuál es el mensaje que yo les quiero hacer llegar? Que cuando ustedes busquen la información, sean bastante minuciosos. Lean, porque a veces hay muchas páginas de internet que tienen la información inexacta. Y por lo menos nosotros sabemos, pues, a grandes rasgos, ciertas cosas de lo que es salud, ¿no? Si bien es cierto, no conocemos lo mínimo, así, más minucioso en lo que es la salud, pero por lo menos sabemos a gran escala, ¿no? Y cosas así, pues, no se pueden permitir, y mucho menos la podemos plasmar en una información que la vamos a hacer llegar a otras personas, imagínense, ¿no? Entonces, hay que ser responsables en este caso, ¿ya? Yo les recomendaría, por ejemplo, que cuando ustedes busquen en internet, pueden encontrar, por ejemplo, páginas como Monografías, Wikipedia, El Rincón del Vago, hazmelatarea.com, o sea, ese tipo de páginas que no brinda información precisa. Pero si ustedes, por ejemplo, cuando ponen en el buscador de Google, ponen el tema, el título del tema, y después al final colocan punto PDF, eso les va a permitir tener acceso a documentos más amplios y certificados de algunos estudios. Entonces, ahí sí la información es un poco más precisa. Si quieren ser más exactos, pueden ir a Google Académico. También es válido, ¿no? Entonces, antes de empezar, nosotros tenemos que saber qué información es la que nosotros vamos a escoger, ¿ya? A ver, vamos a ver un autodiagnóstico. Ustedes mismos van a poner igual, así como hicieron en los mensajes, van a colocar según el orden. A ver. Ahí dice, selecciona la información que se encuentra del lado izquierdo y escríbela en el cuadro según su jerarquía para ser presentada en un folleto informativo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que ustedes tienen que poner el orden, cómo debería ir, ¿no? Por ejemplo, acá dice A, diagnóstico, B, tratamiento, C, signos de alarma, D, definición, E, recomendaciones, F, signos y síntomas. ¿Cuál creen ustedes que debe ser el orden que debe ir la información? Por ejemplo, para mí, supongamos, ¿no?
Para mí debería ir primero el tratamiento. O sea, voy a colocar así, de esta manera. A ver, para que me entienda. En mis mensajes, en el mensaje voy a poner así. A ver, de repente, para mí lo primero, el tratamiento. B, después la D, después la F, después la A, después la C, así, ¿no? Dependiendo de mi criterio. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es el orden que debería ir los puntos que se deben colocar en un tríptico? A ver. Y lo Ya, escriben. profesora, Sí, ¿lo escribimos? sí, lo pueden escribir en el chat. Ujú. Ya, a ver. Ay, profesora, no puedo escribir y mirar. Ah, ¿Puedo dictarle así nomás? ya, miren, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ojo, se están confundiendo. Tienen que escribir el orden de las letras, nada más. Por eso Que les... voy al chat y se me olvida qué es lo que continúa y regreso y vuelto, tengo que Ah, escribir. ya. Ah, es que La están con el memoria corta celular. tiempo. Solamente pongan la letra, nada más. No es necesario que pongan el, el, ya. Muy bien, ahora sí. Ujú. ¿Cuál sería primero, no? A ver, aquí lo voy a ir escribiendo en el lado derecho. Mire, profesora, ¿le puedo decir cómo puede ir? Así dictándole. Vayan a escribirlo. Ya, a ver, Soto, espérate entonces que terminen tus compañeros de decirme. A ver, ¿qué me dices tú en la primera? Ya, Eh, la, díctame. la D. La D. Ya, muy bien. Ya, a ver, por ejemplo, Lucky ya escribió completo. Ujú. Ya. Ujú. Listo. A ver. Ujú. ¿Y más? Ajá. Ya. Ujú. Ujú. Ya, muy bien. Ujú. Ya. Listo. Ya, a ver, entonces, ojo, la primera tiene que ser, siempre empezamos con la definición. Muy bien. Miss Valencia puede decir por el audio porque por el chat no puedo. Ya, muy bien. Esto es igual que Soto también, que no puede Ok. por... Ya, la segunda, ¿cuál crees tú, Valencia? Los signos y síntomas, Miss. Ya. ¿Tú qué me dices, Soto? A ver. Signos de alarma. Ya. A ver, en la segunda, por ejemplo, El diagnóstico. Lucky me ha escrito la F. Ajá. Grimaldo me ha puesto signos y síntomas. Ujú. La segunda, Vázquez me ha puesto la A. Ya, a ver, la segunda sería signos y síntomas. La tercera sería los signos de alarma. Ya, Valencia.
Ajá. Ya, Machaca también ya me había escrito. Muy bien. A ver, Lucky, ¿qué había La puesto? A ver, ¿tú qué me dices, Soto? la C. Ya. Ujú. La C. Ya, los signos de alarma. Ujú. También igual Grimaldo me ha escrito lo mismo. Muy bien, los signos de alarma. Signos de alarma. Ujú. Muy bien. A ver, Valencia, ¿qué me dices tú? La El cuarta. diagnóstico. El diagnóstico. Ya, el diagnóstico igual coincide. Diagnóstico, mis. Diagnóstico. Muy bien. B. Ya. Diagnóstico. Ujú. Claro. Las recomendaciones, Tra- ¿no? Ya, las recomendaciones. tratamiento. Ah, ya, Soto me dice tratamiento. Ujú. A ver, cuarta recomendación. Tratamiento. Ya, tratamiento. Muy bien. Ujú. Y o por último ya lo que queda. Al final las recomendaciones. Muy bien, listo. Entonces, así es el orden, ¿no? Primero, siempre, y esto lo pueden tomar en cuenta para que ustedes busquen, como les dije, acerca de su tema. Estos puntos lo pueden tomar en cuenta, ¿ya? Definición, siempre se tiene que definir el problema o el tema que ustedes están tratando. Después, tienen que abarcar lo que vienen a ser los signos y síntomas, también conocido como manifestaciones clínicas. Después tenemos, uy, ¿a quién se le pasó el lapicero? Listo. Em, Después, eh, lo que son signos de alarma, o sea, cuando yo tengo que, como se dice, ya prender las luces, ¿no? De emergencia. Decir, ah, no, esto no se encuentra bien, esto está mal, tengo que hacerme ver, ¿no? Después la 4 viene a ser el diagnóstico, cómo se diagnostica una enfermedad. Después viene a ser el tratamiento. Y por último, las recomendaciones, ¿no? Las recomendaciones finales. Listo. Muy bien. Ajá. ¿Qué es lo que hace que unos mensajes se queden y otros se pierdan? O sea, ¿qué es lo que más va a llamar la atención? ¿Cómo puedo hacer yo que las personas tengan en su mente o recuerden o lo lleven a la práctica lo que yo les estoy enseñando? Aquí nosotros tenemos ciertos puntos. Por ejemplo, una viene a ser la estrategia. ¿Qué estrategia estoy utilizando yo? ¿Cómo estoy llegando a esa población? ¿Qué tipo de información es la que voy a utilizar? ¿Ya? Entonces tengo que fijarme qué estrategia. Puede ser, por ejemplo, a través de un afiche, a través de lo que viene a ser un tríptico. Esas vienen a ser las estrategias, ¿no? Por dar unos ejemplos. Listo, cuando ya escogí mi estrategia, ahora como segundo punto, voy a tomar en cuenta lo que es la planeación. ¿Cómo voy a planificar? ¿Qué voy a considerar? ¿Qué voy a necesitar? Necesito papeles, necesito un lugar, necesito de todas maneras coordinar con la persona, con las personas que van a acudir. Necesito coordinar con el encargado del lugar, ¿no? Entonces planificar, yo no puedo hacer todo así yo no puedo hacer las cosas sin antes
previamente haber planificado, ¿no? No las puedo hacer porque yo quiero y porque, ¿cómo se dice? Me da la gana de hacer ese tema y ya el otro día lo voy a realizar. No, primero tengo que coordinar, ¿no? Planificarme bien. Y sobre todo, si es que va a ser efectivo, ¿no? Después, tercer punto, viene a ser la determinación, o sea, la convicción que tiene la persona para poder realizarlo, porque hay algunos que de repente van desganados, van un poco aburridos, de repente sin ganas de realizar la charla, o de repente no quieren capacitar, ¿no? No les gusta hablar en público. Entonces, si voy así con ese tipo de actitud, las personas lo van a notar muchísimo, se van a dar cuenta instantáneamente, ¿no? Desde el primer momento en que tú te presentas, te están mirando el rostro, te están mirando la cara, ¿no? A ver qué cara tienes. Si de repente eres amable, si de repente hablas muy fuerte, si eres malhumorado, ¿no? Todo eso. Cuarto viene a ser la coordinación. Como les mencionaba, coordinar es muy importante, ¿no? Antes de realizarlo. De repente yo voy a necesitar a otro personal. De repente necesito a más personas, a más tanto personal de salud como población que quiero que me apoye, ¿no? Entonces, tengo que coordinar. No puedo a última hora avisarles. Si no, nos van a tildar pues de prepotentes. Y por último, la persuasión. ¿Qué tan convincente puedo lograr ser con mi capacitación? ¿No? ¿Cómo yo puedo convencer? Entonces, persuadir, eso significa persuadir, ¿no? Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Listo. La organización. En este caso, luego de doblar la hoja en 3 partes, se va a obtener 3 caras externas y 3 caras internas, ¿no? Que están delimitados, o sea, tiene un límite para poder colocar el contenido, donde vamos a colocar nuestra información. Y eso es lo que mencionaba, por eso es que he colocado así este dibujo, por ejemplo, así de esta forma, ¿no? Esta es la parte externa, lo que va afuera. Aquí tenemos la parte 1, donde va la portada. Esta es la portada. En algunos casos, si desean, le pueden colocar el año, ¿no? La institución a la que pertenecen. Puede ser de repente al puesto de salud, al hospital, puede ser de repente, si ustedes son, en el caso de ustedes como son estudiantes, la institución que los está formando, ¿no? Y pueden poner quizá, si gustan, el logo o inclusive una imagen acerca del tema, referente al tema. Entonces, de esa manera va la portada, ¿no? Porque es la primera parte que va a observar las personas, la primera parte que va a llamar la atención, ¿no? Si gustan, le pueden agregar lo que es la carrera profesional, eso es opcional, ¿no? El nombre, ya, es importante. El tema, aunque el tema no debería ir aquí, ¿no? Debería ir debajo de la imagen. Si aquí hay una imagen, entonces, o inclusive en la parte superior, ¿cómo? Debería ir con, acá va la imagen, ¿no? En el recuadro. Y en esta parte, pues, nosotros podemos colocar lo que viene a ser el tema. O sea, esto, ¿no? Y aquí podemos colocar en grande. Ojo, es importante que el título del tema se vea claramente, ¿no? Para que las personas sepan de qué cosa nosotros queremos hablar. Listo. Después, en la parte interna, ya empezamos, como ustedes pueden apreciar, con la definición.
Por ejemplo, aquí está tratando lo que es la diabetes mellitus, ¿no? Está tratando, aquí está definiendo, ojo, la definición tiene que ser breve, está colocando los tipos de diabetes, ¿no? Cómo se manifiesta en cada uno, qué cosa se manifiesta, las causas, qué es lo que está ocasionando, en este caso, la diabetes, qué es lo que puede originar esta enfermedad. Después ya en la parte externa está continuando, está colocando las consecuencias, los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas característicos? Y fíjense, sin dejar de colocar imágenes, no todo es texto, también existe imagen, ¿no? Y aquí al final está colocando el tratamiento y las recomendaciones. Aquí se ha abocado a los alimentos recomendados, ¿no? ¿Qué es lo que recomienda este alumno o esta persona para que las personas que tengan diabetes puedan consumir, ¿no? Muy bien. Entonces, a esta última parte, lo que va al lado de la portada se le llama contraportada, porque cuando nosotros doblamos el tríptico, queda a la vista esto y esto, ¿no? Estos dos, por eso se le llama portada y contraportada. ¿Cómo se construye el tríptico? A ver, ya está. ¿Cómo es que se construye el tríptico? El tríptico se construye primero revisando los elementos y los aspectos que debemos considerar para la construcción, ¿no? Como les digo, nosotros tenemos que investigar. Listo. El formato en el cual nosotros debemos guiarnos viene a ser la portada y el contenido. La portada viene a ser la presentación, la cara, básicamente, de lo que es el tema que nosotros estamos tratando. Entonces, esto viene a ser uno de los puntos más importantes, la portada. Después tenemos el interior, o sea, el contenido en sí, los puntos que ya habíamos mencionado, ¿no? La definición, los signos y síntomas, los signos de alarma, diagnóstico, tratamiento, recomendaciones, ¿no? Y de repente se puede incluir otro punto dependiendo del tema que nosotros estamos hablando, ¿no? Del tema que nosotros queremos hacer conocer. Eso va en el contenido. Entonces, eso viene a ser básicamente el formato. Las características. ¿Qué características deben tener? ¿Qué características debe tener el tríptico? Primero, que sea atractivo, ¿no? Hacia las demás personas. ¿Y cómo se hace atractivo? Con letras grandes, que no tenga muchos colores, o sea, que no tenga demasiado contraste también, porque eso puede hacer perder interés a las personas, ¿no? Después, ¿qué otra manera? Los colores, las figuras, eso lo va a hacer atractivo. Segundo, que sea organizado, que se vea un orden sobre todo, ¿no? Para que la persona siga la secuencia y pueda entender lo que nosotros estamos hablando. Tercero, que el contenido, a pesar de que son varios puntos, sea breve. ¿Ya? El contenido debe ser breve y conciso, con palabras sencillas. No podemos utilizar quizá palabras técnicas de repente porque hay muchas personas que no conocen, ¿no? Entonces tenemos que colocar las palabras fáciles. Tenemos que ser persuasivos, o sea, tenemos que darle bastante énfasis a las recomendaciones. Y quinto, lo que son las imágenes, ¿ya?
las imágenes. Entonces, las imágenes también son muy importantes, pero como les dije en el afiche, las imágenes que nosotros vamos a considerar tienen que ser imágenes llamativas, realistas, pero no de repente catastróficas, ¿no? No infundiendo el temor en la persona, porque si no, no vamos a lograr nuestro objetivo. Entonces, esas son las características que se deben tener en cuenta en el caso de el tríptico, ¿ya? Listo, aquí tenemos, miren, aquí está el orden para que ustedes se puedan guiar cómo es que se puede hacer. La cara exterior, o sea, lo que se ve por fuera. Seguimos con el mismo ejemplo. Acá solamente que ya lo he modificado, ¿no? Por ejemplo, el primero viene a ser el membrete. ¿Qué significa eso? El membrete viene a ser, pues, constituido por el año, el nombre del año, si se gusta, y también por el nombre de la institución, ¿no? Es importante. El logo no necesariamente puede estar aquí en el centro, puede estar también en la esquina superior, ¿ya? Se puede colocar más pequeño. Listo. Después viene número 2, aquí está, para que ustedes se puedan ir guiando. El membrete es ahí, 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 ahí. Ajá. El membrete viene a ser esto, ¿no? Número 1. El título, aquí se encuentra. La ubicación, como dice aquí, el título del título puede ser variable. Puede ir puede ser, por ejemplo, de manera horizontal, puede ser de manera diagonal, puede colocarse en la parte superior de la imagen, en la parte inferior de la imagen. Eso ya es cuestión de cada persona, ¿no? Y las letras, obviamente, que tienen que ser llamativas, ¿ya? Una forma también que se puede utilizar es que las letras tengan un color bastante llamativo. Por ejemplo, el rojo es uno de los colores que llama bastante la atención. ¿Por qué? Porque viene a ser el color de peligro, ¿no? Pero de una manera inconsciente, ¿no? Listo. La parte número 3 viene a ser la ilustración que no está aquí, pero debería de estar la imagen, ¿no? Una imagen referente al tema. Después pasamos al 4, viene a ser la contraportada. O sea, todo esto, todo esto, todo esto de aquí. Este viene a ser la contraportada. En la información, la 5 viene a ser la información adaptada, o sea, la continuación de lo que está en la parte interna, ¿no? Y por último, acuérdense, en esta parte puede ir las recomendaciones. Aquí en la contraportada podemos colocar las recomendaciones. Las recomendaciones, como les dije, viene a ser un resumen, viene a ser una parte importante para poder convencer a las personas. ¿Ya? Eso va en la parte externa. En la cara interna, en la parte interna del tríptico, más que todo va la definición. Y ahí está, perdón, la información, ¿no? Que está constituido por los puntos. En este caso de la diabetes está considerando la definición, los tipos de diabetes, los signos y síntomas, factores de riesgo, complicaciones y otra información adicional que se quiera colocar. Pero ustedes dense cuenta que es lo más breve posible, ¿no? A ver, vamos a buscar, miren, por ejemplo aquí, a ver, voy a borrar todo esto para que no se confunda. Miren, por ejemplo, si nosotros colocamos,
esta información, a ver, aquí, en esta parte. Por ejemplo, los síntomas, miren, lo está diciendo de una forma fácil. Síntomas, sed constante, o sea, todo el tiempo tiene sed, ¿no? Cansancio, calambre, frecuencia al orinar. Y no está utilizando palabras técnicas, porque si nosotros quisiéramos usar las palabras técnicas, por ejemplo, la sed constante viene a ser la polidipsia. Lo que viene a ser la frecuencia al orinar vendría a ser la poliuria, ¿no? Lo que es el aumento del apetito vendría a ser polifagia. Entonces no está utilizando palabras técnicas, si se dan cuenta. Está utilizando los términos más simples posibles, ¿no? Listo, entonces así, de esa forma va el tríptico. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Está claro, profesora. Ya, aquí vamos. Las características. ¿Qué características debe tener en cuenta? Como ya le había mencionado, lenguaje fácilmente comprensible, que no se use palabras técnicas ni siglas. ¿Cuáles vienen a ser las siglas? Por ejemplo, que en una parte se diga, supongamos así, nosotros queremos poner la definición, ¿no? Y decimos, según la OMS y la OPS, entonces la persona se va a perder porque no sabe qué significan estas siglas, ¿no? Entonces no se permite el uso de siglas, salvo, como dice ahí, si vamos a usarlo, entonces podemos colocar el significado entre paréntesis solamente la primera vez. Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces así podemos colocar, ¿ya? Pero no podemos dejarlo así, porque si no, las personas lo pueden malinterpretar, porque hay siglas que pueden repetirse con otras cosas, ¿no? Referente a otros temas. Entonces no queremos confundir a la población. El lenguaje va de acuerdo al público, dependiendo el grado de instrucción que tenga. Si de repente no ha tenido estudios o de repente estamos dando una charla también a profesionales o se estamos capacitando, todo eso influye. El lenguaje, si vamos a utilizar un lenguaje coloquial para personas que de repente han llevado estudios superiores, pues no es factible, no se puede, ¿no? Tiene que ser de acuerdo a su grado de instrucción, ¿ya? Eso es en cuanto al lenguaje. ¿Se puede incluir el lema del afiche? Listo. A ver, para poder finalizar, como les decía, el lenguaje va de acuerdo al público, ¿no? De acuerdo al grado de instrucción. La tercera característica, se puede incluir el lema del afiche. Sí, sí se puede incluir, no hay ningún inconveniente. Se puede, ¿y dónde es que iría el lema del afiche? El lema del afiche iría en esta parte, final. Después de recomendaciones, aquí al final, ¿no? Por ejemplo, si yo he creado un lema, protégete ahora, protégete ya. Entonces, supongamos, ¿no? Que ese sea un lema. Entonces lo puedo colocar aquí al final, ¿ya? De recomendaciones. La ubicación del título puede ser variable, como ya les había mencionado, con un color llamativo y que destaque del resto, pero que sea breve y contundente, ¿no? Puede ser así el título tal cual, la diabetes, o puede ser de repente, ¿qué es la diabetes? En forma de pregunta, también lo podemos utilizar, ¿ya?
En la contraportada se puede incluir los lugares donde solicitar ayuda o consulta más explícita del tema. Si nosotros conocemos un lugar específico donde se tratan esos temas de salud, podemos incluirlos en la contraportada, ¿ya? O sea, aquí, ¿no? Podemos, por eso es que todo el contenido de preferencia tiene que ir hasta esta parte. ¿Para qué? Para que las recomendaciones vayan aquí, el lema, los lugares donde nosotros podemos acudir, ¿no? Puede ser los teléfonos, podemos colocar el nombre del puesto de salud o de la clínica, de repente donde hacen ese tipo de consejería, ¿no? Para que se pueda tener mayor información. El icono que nos avisa de que se trata de un material de reciclaje debe estar presente, aunque nuestro tríptico no haya tocado un tema vinculado al medio ambiente. Ahora lo que es el tema de la salud se está relacionando muchísimo también con el cuidado del medio ambiente. Entonces, ustedes tienen que colocar el icono de reciclaje aquí pequeñito nada más. También en la contraportada, en la parte inferior derecha, ¿no? O izquierda. Pero eso nos indica que es de material de reciclaje. ¿Por qué? Porque mayormente lo hacemos de papel, ¿no? O de cartón, pero igual se puede reciclar. Entonces, en este caso, ¿cuál es el icono de reciclaje? ¿Quién conoce? ¿Quién sabe? ¿Cómo es el icono? ¿Cómo es la figura de reciclaje? Mis, son flechitas en curva que dan vueltas sobre sí mismo. Ajá, claro. Son unas flechas que asemejan un triángulo, ¿no? Y que contiene, o bueno, que en realidad su significado son tres flechas. Uno, dos, tres. Mayormente el color es verde por lo ecológico y contiene las famosas tres R, ¿no? Las, ¿cuáles son las tres R's? Reusa, recicla y reutiliza. Ah, algo así es. Entonces las tres R, ¿no? Y como dice su compañero, viene a ser tres flechas que siguen el mismo curso, ¿no? Como una especie de círculo, pero en realidad la figura viene a ser como un triángulo, ¿no? Listo. Como les digo, no es necesario que nosotros estemos tratando un tema del medio ambiente, sino que en este caso, pues, estamos apoyando, por decirlo así, que el material que nosotros estamos entregando se puede reciclar, ¿no? El objetivo principal es que debe ser conciso y no se puede extender demasiado. Tiene que ser lo más breve posible, ¿ya? Listo. E inclusive el tríptico va a ser la base para que ustedes hagan su rotafolio, porque en base a lo que ustedes pongan en el tríptico, ese contenido va a ir en su rotafolio también, ¿no? Porque tienen que estar relacionados al momento de exponer, al momento de educar, ¿ya? Listo, entonces ahí nos quedamos, chicos, ¿ya? A ver, por favor, quisiera saber de repente quiénes ingresaron después de tomar asistencia para considerarlos en la lista. Soto, profesora. Ah, ok, Soto, muy bien. ¿Quién Pinella, más? profesora. Muy bien, Pinella. Grimaldo, Miss. Muy bien, Grimaldo. Miss, Cruz, profesora. Valencia, sí, también ya había llamado. ¿Quién más? Cruz, profe. Ah, ya, muy bien, Cruz, ajá. Fuentes, yo creo que sí me pareció. No, Serna es que había, no, Serna sí estaba. Estaba Candia, estaba Serna, Cruz, Grimaldo, Guerrero. ¿Qué sabes de Guerrero, Soto?
¿Sabes algo de Guerrero? ¿Cómo, profesora? Disculpe. Si sabes algo de Guerrero. No, profesora, no sé nada. Ya, a ver, Guerrero no he ingresado. Miss, Ujú. Miss, Sí, Grimaldo, Grimaldo. este fin de semana me pongo al día con los trabajos que están pendientes, ¿ya? Ya, Disculpe Grimaldo. nomás la tardanza nomás. Ya, Grimaldo, no hay problema. Ujú. Listo. Profesora, ¿el afiche Dime. hasta cuándo era para presentarlo? Afiche, ¿no? Era. Sí, tienen todavía hasta el otro miércoles. Ah, ya, ok. Ujú. No hay problema, ¿ya? Mesa, Mujica. Sí estaba, creo. Me hizo una consulta. Sí, ¿El dime, trabajo para Valencia. presentarlo era el afiche o el rotafolio? No, rotafolio todavía, porque recién les voy a enseñar la próxima semana cómo van a hacer su rotafolio. El afiche es nomás. Vamos a hacer el afiche sobre el tema que cogimos. Sí. Ujú. Tríptico también vamos a hacer, ¿no? Todavía, no lo he terminado. Ah, ya, ok. Cuando ya el miércoles lo termine, recién ahí voy a habilitar la actividad, ¿ya? Ujú. Muy bien. Listo. Ya está. Listo, chicos. Entonces, me despido. Ya nos encontramos el próximo miércoles. Que tengan buen fin de semana. Y no se olviden, por favor, de ponerse al día en sus trabajos, ¿ya? Yo Ya, también, profesora, cuídate. chao, cuídese. Igualmente, cuídense bastante. Ya nos vemos.